Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy hablaremos de astronomía, pero no como la que nos hablan hoy en día, sino como esa observación celeste que hicieron las civilizaciones antiguas y fueron capaces de entender el tiempo y llegar a la conclusión que el tiempo no es lineal. Cuando hablamos de constelaciones y de sus nombres, eso nos lleva a los griegos, todos aquellos nombres como Sirio, Orión, Cignas o Pléyades, por decir algunas. Responden a una etimología con gran influencia griega. Y como todos sabemos, Grecia está en el hemisferio norte. Y esto ha hecho que muchas de las mitologías que describen eventos celestes solo se limitan a lo que se ve en el cielo desde el hemisferio norte. Acá podemos incluir hasta la astroteología, en la que la mayoría se ha escrito basada en observaciones astronómicas del hemisferio norte también. Por ejemplo, hablar de la Osa Menor, Casiopeia o Andrómeda es algo que solo las personas del hemisferio norte podrán comprobar. De hecho, cuando se traducen textos al español, probablemente tendrán esa influencia norte-centrista también. De ahí es que queremos iniciar esta pequeña serie Redimiendo el Sur, donde exploraremos la observación celeste desde el hemisferio sur, aquella de la que casi no se habla, aquella que hasta podría sonar extraña, ya que nos han programado solo con las cosas que se ven desde el hemisferio norte mayoritariamente. Todo este contraste de narrativa nos llevó a la civilización inca. Les mostraremos las partes que hemos dividido de un documental donde un historiador llamado William Sullivan, de habla inglesa, investigó la cultura inca por medio del análisis de la astronomía que hacían. No era nada semejante a la ciencia inerte de la astronomía de hoy en día, donde no hay vínculo del cosmos con el ser humano. En su lugar, los incas sí poseían ese vínculo entre el cielo y su civilización, y uno de los aspectos más importantes fue el tiempo. Mostraremos la primera parte de este documental y al final comentaremos en aquellas partes que nos llamó más la atención. Así que sin más preámbulo, acá empezaremos con el documental. Durante el día, en las tierras altas de Perú y Bolivia vibraba una canción incontrolable. La tierra herida clamaba por sus labradores perdidos desde las terrazas rotas en las colinas abandonadas hasta la desolación del altiplano. Es la Pachamama, la Madre Tierra. De los 7 millones de sus hijos que fueron testigos de la llegada de los españoles, 6 millones murieron después de la conquista. Los supervivientes que sufrieron durante siglos la degradación del cataclismo no lo han olvidado. Mucho de lo que sabemos sobre el imperio inca proviene de los cronistas españoles. Los incas no habían desarrollado la escritura y muchos piensan que solo tenían una idea muy vaga de su propia historia. Pero nada más lejos de la verdad. Para situar su propia historia en el río del tiempo, los incas crearon sus propias embarcaciones, los mitos. Esta idea es discutible. Hay ruinas y trozos de cerámicas que pueden mostrar el firme avance del hombre desde las cavernas. Pero hay quienes creen que nuestros antepasados pueden haber sido más antiguos y distintos de lo que la arqueología oficial está dispuesta a aceptar. Durante un centenar de años, todos los estudiosos consideraron que nuestros antepasados eran los chimpancés. Cuando Darwin llegó con su maravillosa evolución, cometieron el error de pensar: déjenme amarrar mi pequeña barca detrás de este gran barco. Y así navegamos. Pero la teoría de la evolución está pensada solo para organismos, y nuestros antepasados no eran amebas. Hace 10 años, Herta von Degen escribió un libro demostrando que nuestros antepasados poseían sorprendentes conocimientos sobre astronomía, ocultos y codificados en sus mitos, un conocimiento hasta ahora ignorado. Lo que está en cuestión aquí es toda la historia de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde los estúpidos hombres de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestra bomba de hidrógeno y dentífricos a rayas. John West aplicó la geología, la astronomía y los mitos para descubrir que la esfinge de Gizeh debe de tener algunos miles de años más de lo que creen los egiptólogos.
Entre muchos estudiosos existe la convicción de que el pasado distante es mucho más interesante de lo que parece y que la gente tenía entonces conocimientos más avanzados de lo que creíamos hasta hace poco. Un aspecto al que dedicaron sus esfuerzos fue el estudio del cielo. Y actualmente disponemos de una gran capacidad para recuperar esta información incrementada con las posibilidades que nos ofrecen los ordenadores digitales. Bill Sullivan detecta en los mitos una precisión de conocimientos tan sofisticados como los monumentos de piedra de los incas. Sorprendentes conocimientos de astronomía, impresionantes profecías, las claves para responder al misterio de por qué un imperio poderoso cayó en manos de un puñado de conquistadores. 5 años antes, el último inca auténtico había profetizado la pérdida del imperio cuando agonizaba. ¿Fue esta la causa de la resignación de los incas ante los conquistadores españoles? Los enigmas de los Andes. Vayamos a la búsqueda de sus secretos. Algunos los conocemos gracias a esta anciana alemana y a las desiertas planicies que ella preservó para la posteridad. Aquí está en sus últimos días la difunta María Raige y la maravilla que es Nazca. Un desierto cubierto de inmensas líneas y figuras muy antiguas. Su significado es confuso, pero debe de tener relación con la astronomía. Este es un testimonio de una visión mágica del mundo, el cosmos y sus poderes. Estas imágenes permanecieron mudas y desconocidas durante siglos porque en la Tierra son virtualmente invisibles, solo se captan desde el aire. El mono representaba la llegada anual del agua. El milagro de la vida para ese pueblo del desierto era anunciado por la aparición de esa constelación. Una enorme fortaleza destaca sobre Cuzco, antigua capital de los incas. Forma la cabeza de un puma con la ciudad debajo, que es el cuerpo del puma. Y esto solo es visible desde el cielo. Pero si el mundo entero cree que el desierto de Nazca es único, se llevará una sorpresa. El día del solsticio, cuando el sol está en el extremo norte o el extremo sur, en junio o en diciembre, el 21 de junio, el sol del solsticio ilumina las montañas del Valle Sagrado. Aquí, el investigador peruano Fernando Elorrieta descubrió una pirámide con una base 28 veces más grande que la Gran Pirámide de Gizeh, diseñada para permanecer invisible. Las líneas marcan los solsticios de junio y diciembre y también los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. La pirámide solo puede verse desde las montañas. De ninguna manera es posible comprender que estamos sobre probablemente la pirámide más grande del mundo. Esta es la ventana donde ingresa la luz del sol en el amanecer de junio 21. Es un inmenso reloj de sol y de la eternidad. Los andinos no tratan de dominar a la naturaleza, sino de vivir en total armonía con una de las geografías más diversas del mundo. Lo fundamental fue crear, diseñar testimonios que vincularan al hombre con el cosmos. Y solo las personas especializadas, no las personas profanas, podían comprenderla. Los secretos de una élite de sacerdotes y de nobles. El 21 de junio se reunían aquí para contemplar un puma que aparecía en el solsticio, hasta que los españoles le cortaron la cabeza. El día del solsticio, el 21 de junio, solo ese día, cuando el sol salía, formaba la cara de un puma. En el solsticio de diciembre lo cortaba exactamente por la mitad. Indicadores del tiempo, un dominio vital para la supervivencia en los agrestes valles de los Andes.
Durante mucho tiempo, los Andes solo podían mantener a escasos grupos de cazadores. Los cultivos eran muy precarios en las deslumbrantes altitudes, atravesadas por el viento y las devastadoras heladas. Las selvas amazónicas lo asfixiaban por un lado y el océano y el desierto más seco del mundo por el otro. Cerca del 200 a.C., un impulso creativo de gran pujanza revolucionó la vida en esta región. En todas las áreas andinas se desarrollaron sistemas de terrazas y riego para los cultivos. En un lugar tan inhóspito como los Andes, la agricultura exige a la comunidad enormes esfuerzos coordinados. Se requiere voluntad de colaborar más que de odiar. En ninguna parte eran tan claras las obligaciones de los vivos con los muertos. Hasta hoy, las familias de los Andes se reúnen en torno a los sepulcros en el Día de los Muertos para agasajar a sus difuntos con comida, bebida y conversación. El respeto entre la gente, entre vivos y muertos, y entre el hombre y la naturaleza, era la ley básica del campesinado andino. Se las había dado un dios creador con forma humana, Viracocha. Su imagen permanece aquí, en esta montaña. La tradición sitúa su llegada aquí, en el lago Titicaca. Hace mucho tiempo, Viracocha salió de este lugar para crear la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Según el mito, Viracocha creó a todas las tribus de los Andes y les enseñó a vivir en armonía. Este mito es el principal documento de la civilización andina. Cada tribu poseía un lugar propio llamado Pacarina. Podía ser una fuente, una caverna o una colina, de la cual habían emergido los ancestros de cada tribu, llegados desde el lago Titicaca y enviados por el dios Viracocha para poblar los Andes. La Pacarina era como el título de propiedad de una tribu. Demarcaba el derecho de posesión de las tierras tribales desde tiempos inmemoriales. Lo genial de este sistema era que la Pacarina significaba el lugar del amanecer. Del mismo modo que cada estrella tenía un lugar fijo en el firmamento en relación con las otras, cada tribu tenía su propio territorio bien fijado y podía vivir en armonía con todas las otras tribus. En cierto sentido, una Pacarina es literalmente un portal a las estrellas. Aquí, en la cúpula del cielo, están escritas las formas de pensamiento de la civilización andina. De noche, resplandece un firmamento de brillo inmaculado. Aquí está la Vía Láctea, una banda brillante en el cielo centellea con tal intensidad que su gran espiral de polvo interestelar aparece con asombrosa nitidez. Oscura e insondable. Estas nubes negras reciben el nombre de llama, cóndor, perdiz, sapo, serpiente, zorro. El zorro y la llama. Imágenes en el cielo nocturno de los Andes que serán cruciales en esta historia y que se reflejaban en sus tierras sagradas. Los incas concibieron de que este valle es sagrado por ser un reflejo en espejo de la Vía Láctea. Por ejemplo, utilizaron las formas de la naturaleza para representar las imágenes de las constelaciones andinas, como el caso de la imagen de la llama junto al pueblo de Ollantaytambo. Al igual que los antiguos egipcios, que veían al Nilo como una vía láctea terrestre y construyeron sus pirámides como un reflejo de Orión, la constelación del dios Osiris, también los incas veían a su valle sagrado como un reflejo de la Vía Láctea y utilizaban la naturaleza para configurar constelaciones. Por ejemplo, Hampatu, el sapo. Por encima de la ciudad de Urubamba, la forma de un cóndor que salía en el solsticio emprendía vuelo hacia el sol. Aquí en Pisac, la imagen de la constelación del cóndor, con las alas abiertas en actitud de llevar a los espíritus a la Vía Láctea. Para los incas, la Vía Láctea y los días de solsticio eran de suma importancia.
Ellos creían que estos días eran un puente que conectaba al mundo celeste con el terrestre. El solsticio de junio era un día de ritual sagrado, porque ese día el sol salía en la Vía Láctea y establecía el puente hacia la tierra de los dioses. Además, en el solsticio de diciembre, al salir por la Vía Láctea, el sol abría las puertas de la tierra de los antepasados, permitiendo que los vivos consultasen a los muertos. El tiempo, marcado por el sol y las estrellas, de su importancia para nuestros ancestros no recordamos casi nada. Hicimos todo para olvidarlo. Tenemos relojes digitales. Y deberíamos saber que la manecilla grande es la luna y la pequeña es el sol. Todo está tomado del sol, la luna y las estrellas. Pero nadie ha olvidado. Esto es Cuaylurruiti, una antigua montaña sagrada de Perú donde cada año 10.000 personas vienen a recoger agua bendita para sus iglesias cristianas. En los días de Cuaylurruiti también se conmemora un antiguo rito indio. En el mito occidental, el cazador celestial Orión se enfrenta a la constelación de Tauro, cuyo omóplato está formado por las 7 estrellas de las Pléyades, una constelación que desaparece durante un mes. Los días previos a la reaparición eran cruciales para los campesinos y su calendario agrícola. Es el 7 de junio y esta gente viene a celebrar la salida de las Pléyades. Pero la fecha varía a lo largo de extensos periodos de tiempo y es un factor de crucial importancia en este relato. Porque nos lleva a otra época lejana, cuando los pueblos de los Andes experimentaban un Pachacuti, el fin de un mundo. Un Pachacuti, el fin de un mundo. El temor por el Pachacuti y la creencia de que podían verlo escrito en las estrellas es el punto central en la investigación del escritor estadounidense William Sullivan. La llegada de los españoles constituye un Pachacuti para los incas y los Andes, el fin de su mundo. Pero antes de eso, hay un mito anterior de inundación y diluvio, una versión andina de Noé y el arca. En este mito, la llama dice al pastor que lleve a los animales hasta la cima del monte Vilcacotto, señalando a las Pléyades que se elevan sobre la montaña. Advierte al pastor que en un mes se producirá la inundación. Y mientras suben las aguas, la cima del monte se llena de animales. Ese zorro resbala y se moja la cola, por eso la cola del zorro es negra. En el mito, las enormes montañas como el Vilcacotto simbolizan el solsticio de invierno. Y así sabemos que buscamos justamente lo que dice la llama, la época en que las Pléyades se alzaban exactamente un mes antes del solsticio del 21 de junio. Creo que sus mitos eran un mensaje al futuro y querían asegurarse de que este mensaje sería entendido. Descubrimos que dejaron 2 pistas. Lo que pasaba en el solsticio de junio y en el solsticio de diciembre. Ahora el ordenador nos muestra los cielos en el pasado. Lo que buscamos es el tiempo en que las Pléyades reaparecieron al amanecer, exactamente un mes antes del solsticio de junio. Esto es lo que ocurrió en ese solsticio, las Pléyades asomando justo antes del amanecer del año 650 después de Cristo.
Y esto es lo que pasó en el solsticio de diciembre. Aquí está la llama, seguida por el zorro, y al amanecer la cola del zorro está por debajo del horizonte. Así sabemos por qué la cola del zorro es negra, porque este hecho ocurrió en el 650 después de Cristo y el mito señala que ese año fue la era de la inundación. En torno al año 650 después de Cristo ocurrió algo terrible. Por primera vez estalla una guerra a gran escala para gobernar los Andes durante 8 siglos. Si Sullivan está en lo cierto, los mitos nos aportan 2 claves. ¿Qué pudieron haber visto en los solsticios de junio y de diciembre? ¿Qué terrible acontecimiento hizo que los astrónomos andinos se fijasen en el cielo? La clave está en la gran importancia de la Vía Láctea como un camino hacia el mundo de los muertos y los dioses. Y esto es lo que pasó. En el solsticio de junio del 650 después de Cristo, la Vía Láctea no estaba ya en el horizonte cuando salía el sol. Eso significaba que las puertas a la tierra de los dioses se habían cerrado. Después de mirar esta primera parte, hubo varias cosas que nos llamaron la atención. Una de las primeras cosas fue cuando dicen que mucho de lo que sabemos sobre el Imperio Inca proviene de los cronistas españoles. Ya con esto debemos estar conscientes que no todo lo que nos cuentan o lo que impregnaron en papel es cierto al 100%. Sin embargo, como veremos a través del documental, la ciclicidad de eventos astronómicos desde el punto de observación de Cusco o Machu Picchu es una manera para validar lo que están en los escritos. Luego la profesora de ciencia Eartha von Dechend dijo que la teoría de la evolución está pensada solo para organismos y nuestros antepasados no eran amebas. Es increíble escuchar profesores y personas del gremio académico abiertos a la posibilidad de que las civilizaciones pasadas fueron avanzadas, algo que contradice la teoría de Darwin. Luego el escritor John Anthony West dice: lo que está en cuestión aquí es toda la historia de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta, desde los estúpidos hombres de las cavernas hasta nosotros. Esto definitivamente nos llamó la atención, ya que el escritor alude a los ciclos, y no a la línea recta de cómo la historia oficial nos programa a pensar. Luego, del historiador Sullivan se dice que logró detectar en los mitos una precisión de los conocimientos tan sofisticados como los monumentos de piedra de los incas. La palabra mito ha sido subestimada por la historia oficial para decirnos que son simples leyendas, pero cuando personas como Sullivan demuestran que hay una estrecha codificación con los astros, ya dejan de ser mitos. Pasa lo mismo con el tema de la astroteología. Esta primera parte también menciona la Vía Láctea. Hay que aclarar que más allá de la ficción espacial moderna que han tratado de imponer, los incas desde su ubicación topocéntrica la podían ver en el cielo de una manera muy única, y al sol lo lograron ver muy cerca de ella o pasando por ella en tiempos específicos en el cielo. Luego la misma profesora de ciencia Eartha von Dechend dijo: todo está tomado del sol, la luna y las estrellas. Esto confirma lo que hemos hablado en el canal y en videos como los del meridiano de Greenwich, donde analizamos cómo la longitud en el sistema de coordenadas responde al aspecto del tiempo del movimiento del sol y la esfera celeste. En un momento del video se habla de las Pléyades y el papel que juega esta constelación en marcar los tiempos, especialmente para la agricultura. Lo tremendo de todo esto es que mientras en el norte nos hablan de Egipto y el papel que jugó Sirio para su agricultura, acá vemos a los incas con una situación muy única pero con las Pléyades. Y es porque su observación topocéntrica de donde se encontraban hizo que encontraran en las Pléyades esa marca del tiempo en el cielo para su agricultura. De hecho, la celebración que se hace en relación a esta salida de las Pléyades cae en un solsticio de invierno para ellos, o sea junio, no diciembre. Esto nos hizo reflexionar que incluso la celebración de Navidad como tal ha sido una imposición del norte hacia los países del hemisferio sur. Acá los incas nos muestran que su solsticio de invierno en junio es tan importante como el solsticio de invierno del norte. Y para cerrar este análisis hubo una frase que nos llamó mucho la atención: sus mitos eran un mensaje al futuro. Para esto Sullivan usa un software como el que usamos para nuestros videos, el que se llama Stellarium. En su software él logra devolverse en el tiempo y ver la configuración de estrellas para comprobar que un mes antes del solsticio de junio, el invierno para el hemisferio sur, las Pléyades se lograron ver en el amanecer, y en su solsticio de diciembre, verano para ellos, lograron ver figuras que muestran la Vía Láctea como marca, y lo interpretaron como un animal en sus escritos. No hay duda que este tema de la configuración del cielo en el sur y lo que los incas vieron es muy importante de compartir,
ya que es una contraparte de lo que hemos escuchado mayoritariamente en estos temas, que usualmente se basa solo en el norte. Hoy les traemos la segunda entrega de Redimiendo el Sur. En la primera parte, el historiador Sullivan habla de cómo la revisión de las configuraciones celestes en la historia coincidía con la historia contada por los incas. También el papel que jugaron las Pléyades desde la ubicación de observación de Machu Picchu y Cusco, y cómo esto lo llevó a revisar el año 650 después de Cristo. Para esta segunda parte, Sullivan explicará cómo los incas le dieron nombre a lo que conocemos hoy como planetas. Recordemos que en la primera parte mencionamos que el paradigma griego es el que ha prevalecido por siglos para nombrar planetas y estrellas. Sin embargo, como veremos, los incas tenían su propia nomenclatura para los planetas, al igual que dividir el año en 12 partes, que vendría a ser lo que hace el zodíaco. También Sullivan se adentrará en explicar por qué a través de los años o siglos una constelación o estrella se ha movido paulatinamente de posición. Ahí es donde Sullivan mencionará el movimiento que hace la Tierra para que la precesión de equinoccios suceda, un tema que ya habíamos aclarado en nuestra serie de la glaciación, donde nuestra interpretación es que sucede celestemente, no terrestremente. Así que sin más preámbulo, empezaremos esta segunda parte y tomaremos nuestro tiempo para explicar nuestra interpretación de lo que Sullivan está exponiendo en los segmentos de su documental que presentaremos hoy. En el solsticio de junio del 650 después de Cristo, la Vía Láctea no estaba ya en el horizonte cuando salía el sol. Eso significaba que las puertas a la tierra de los dioses se habían cerrado. Los mitos dicen que Viracocha, lleno de pena, abandonó este mundo. Y de hecho, los agricultores recuerdan el inicio de una gran guerra, un cataclismo que destruía el equilibrio que el dios había construido. Lo que los chamanes andinos vieron fue un Pachacuti, un fin del mundo. Así, el puente hacia los dioses desaparecía para siempre. Mientras tanto, los Andes se convertían en víctimas de un estado altivo y brutal. Los gobernantes militares de Huari impusieron duros tributos y trabajos forzados. Los que se resistían eran eliminados en rituales sangrientos. Estas interminables paredes de piedra cuentan la historia de la pesadilla que se precipitó en los Andes. Los señores de Huari obligaron a los campesinos de esta región a que las construyeran. Numerosas barracas como campos de concentración, donde los funcionarios de Huari podían vigilar el trabajo forzado, recaudar impuestos y controlar la producción de objetos de lujo. Las tierras altas andinas implosionaron, tribu contra tribu, valle contra valle. Surgió una nueva élite, los guerreros, cuyo objetivo era someter a los campesinos y perpetuar la guerra a sus expensas. Los campesinos se consideraban descendientes de las estrellas. Los guerreros se comparaban con los planetas, libres para vagar entre las estrellas. Los estudiosos afirman que los pueblos andinos no conocían los planetas, pero en este cielo cristalino parece difícil pasarlos por alto. Un cronista hizo una lista con todos sus nombres y tenían un sorprendente parecido con los dioses planetarios de Grecia y Roma. Chasca Colior, la bella mujer de pelo rizado, era Venus. Aucha, el dios del tiempo, la justicia y la recompensa, era Saturno. El dios de la guerra, Acayoch, era Marte. Cuatahuililla, el mensajero, era Hermes o Mercurio, y Pirúa, de donde puede venir el nombre de Perú, era el rey, el dios supremo, Júpiter. Haremos una pausa acá para hablar de los planetas y también pues de lo que veían los incas, así como hizo este historiador Sullivan con su programa. Aquí lo tenemos con el programa Stellarium, donde pues pusimos el año 650, 20 de junio, aproximadamente cerca del solsticio de invierno para los del hemisferio sur, que es en junio, más o menos aquí al amanecer. Vamos a mostrarles qué veían los incas, ¿no? Ven que el sol hace un arco, como normalmente lo hace, que va saliendo, vamos al siguiente día, va saliendo entre el noreste y el este. El sol hace este arco y se esconde ahí entre el noroeste y el oeste. Tenemos el norte.
las personas en el hemisferio sur, eso es lo que pasa. Ustedes ven hacia el norte y el arco tanto solar como cuando la luna lo hace, es lo que ustedes ven hacia el norte. Ahora, como comparación, vamos a irnos a otra ubicación más al norte para compararlo. Vamos a ir a Atenas, ya que estamos hablando del paradigma griego. ¿Qué se veía en Grecia? Bueno, aquí no podemos verlo al norte, tenemos que verlo como hacia el sur. Entonces tenemos ahí el sur, ¿y qué va a pasar? Que el sol ahora sale allá, entre el noreste y este, se abre más, porque acá estamos durante ese verano, ¿no? Ven que el sol se abre un poco más, de hecho vamos a alejarlo acá, y se esconde, ¿no? Ahí se esconde, sale, el arco es más abierto en el norte, durante los meses de junio y julio, que es el verano en el norte, pero el invierno en el sur, ¿no? Entonces ven que la diferencia es enorme. O sea, los griegos veían esto, pero los incas veían un arco más pequeño del sol en esos meses. ¿Ok? Ahora, esto de los planetas es interesante porque sé que muchos de nosotros todavía tenemos ese adoctrinamiento que nos metieron en la cabeza del sistema solar. Sin embargo, a manera de observación del cielo, los planetas se comportan muy fácil de entender. Para esto tenemos que usar el concepto de la eclíptica. Con Stellarium ponemos esto de la eclíptica. Como ustedes pueden ver, es una circunferencia que va marcando el año, ¿no? En el grado 0 es cuando empieza el sol y se va a ir moviendo aproximadamente 1 grado por día, no exactamente, pero para cumplir los 360 grados de esta circunferencia en el año. De ahí que surge aquella disyuntiva que es 360 versus 365 días. ¿Por qué el desfase de 365 días? Porque el sol se mueve más lento en relación a toda la esfera celeste. Pero bueno, vamos a explicar acá porque aunque el sol haga un arco, la configuración de este recorrido es como un segundo nivel. Se va moviendo durante el día, pero va formando un arco. Entonces regresémonos al día, ahí está el 20. Entonces ya teniendo el trayecto de la eclíptica, que es donde el sol se mueve, vamos a ver este movimiento de bamboleo que hace la eclíptica. Igual el sol parece que se queda pegada a ella recorriendo 1 grado mientras hace su arco. Entonces son las 5 de la mañana, 20 de junio en el 650. Van a ver que hay un bamboleo de lo que es la eclíptica. Ahorita el sol está ahí entre el 60 y el 120. Se va a ir moviendo para allá paulatinamente cada día. Vamos a hacerlo varios días para que ustedes vean que este es el bamboleo que hace. Se hace un arco, pero la eclíptica queda ahí. El sol se va moviendo 1 grado hacia la derecha, digamos, desde el punto de vista acá del sur. Vamos a irnos día por día para que ustedes puedan ver que el sol al siguiente día va a estar movido hacia la derecha, avanzando grados, ¿no? Ven ahí. Y así. Ahora, este recorrido le llamamos la eclíptica. Y este es el mismo recorrido que sigue la luna, que siguen los planetas. Por eso cuando nos dicen que los planetas se van a alinear, no es que están desordenados y que de repente se alinean, no. Hay demasiadas posibilidades de verlos alineados muchas veces en nuestra vida. Entonces vamos a irnos al año 2022. Nos fuimos a lo que es el 23 de abril. Como pueden ver, en un amanecer, en ese recorrido que hace el sol normalmente, que se llama la eclíptica y que hace ese bamboleo, en la mañana del 23 de abril vemos Júpiter, Venus, Marte, Saturno y la Luna. Desde el punto de observación vamos a ver una alineación. Ahora, estas alineaciones son muy comunes, no son nada especiales. ¿Por qué? Porque los 5 visibles planetas que se pueden ver a simple vista, más la luna y el sol, completan los 7, eran lo que las civilizaciones antiguas veían y de ahí sacaban sus cálculos en el tiempo. A corta distancia, alguien que esté ahí viendo hacia el este vería una inclinación así y la alineación se vería perpendicular. Pero esto es muy normal que pase por los planetas. Entonces, ¿qué hacían los incas? Los incas les dieron nombres a ellos, ¿no? Así como dijeron en el documental, posiblemente Perú obtuvo el nombre del planeta Júpiter, que le llamaban Pirúa. Entonces, eran objetos muy visibles que cualquier persona con tiempo en la noche observando puede verlos, y si estamos hablando de que observaban esto por cientos de años, veían patrones, y eran los mismos 5 planetas más el Sol y la Luna, que de hecho la antigua astrología incluye al Sol y a la Luna como planetas. Entonces estamos hablando de 7, de ahí que se sacan las cartas astrales, con Sol y Luna más los otros 5 planetas. Ya los
planetas más alejados como Neptuno, Urano y Plutón vienen después con el uso de los telescopios, pero antes cualquier civilización antigua sin uso de telescopio, por observación, lograban ver estos 5. Y en este caso, el 23 de abril se vieron alineados. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Esto sería el 23 de abril del 2022 desde Cusco. Pero si hacemos esto desde una latitud norte, ¿cómo se veía en Madrid esto, no? Para poder ver la inclinación de esos planetas, vemos a Saturno, a Marte por acá, Venus y Júpiter. Entonces vemos que en Madrid topocéntricamente una inclinación en la eclíptica, porque la eclíptica aquí va más baja, mientras que en el sur se está abriendo más en esa mañana para poder verse casi que perpendicular, ¿no? Entonces eso sería desde Madrid, lo que se vio, bueno, acá el 23, si nos vamos el 22, ahí tenemos a Madrid, cómo se ven los 4 planetas más la luna alineados. Y haremos otra comparación, tal vez Buenos Aires, más o menos a las 5:40 de la mañana vemos la alineación. Un poco menos perpendicular que en Perú, pero es porque en abril así se veía la eclíptica a esa hora, un poco abierta. En España, en Madrid, se veía pues menos ampliada, pero esa alineación se veía así en Buenos Aires en este caso. Entonces los 4 planetas, Saturno, Marte, Venus o Júpiter, unos van más lento que otros. Saturno es el que va más lento, Júpiter también le sigue en esa lentitud, ya Venus y Marte sí se mueven un poco más rápido. Al ser Saturno y Júpiter los más lentos, la conjunción de ellos, cuando ellos se acercan, significa que un nuevo ciclo empieza. Por eso hablamos de las conjunciones de Júpiter y Saturno, que toman más o menos 20 años. Una de ellas se dio en el 2020 y vamos a ver que en el documental el señor Sullivan nos va a comentar de eso también. En este periodo, Viracocha, el dios que se había marchado, también fue visto bajo otro aspecto. Estos son restos de un templo inca dedicado al dios supremo Viracocha. Los españoles creyeron que esta era una palabra inca que significaba lejos desde el mar. Pero los incas se rieron porque la palabra viene de una región totalmente distinta y de una lengua que se hablaba en el lago Titicaca, donde se originaron los dioses. Y allí significa plano inclinado del mar celestial, pero ¿inclinado en relación a qué? Lo que se indica es la trayectoria descrita por el ecuador del Sol respecto al plano del ecuador terrestre. Y la posesión de este conocimiento era la clave para entender la precesión y el movimiento de las estrellas. El fenómeno astronómico de la precesión era el gran misterio que fascinaba a nuestros antepasados y no es difícil explicar. ¿Lo recuerda? La rápida rotación alrededor del eje es como la rotación diaria de la Tierra. Pero hay un pequeño retraso de esta rotación. Un giro excéntrico del eje se produce cada 26.000 años. Desde la Tierra parece que las constelaciones viajasen a través de las épocas. Al aparecer detrás del Sol en su salida, cambian en periodos de poco más de 2.000 años. Los conocemos como las eras de Piscis, Aries, Tauro. Ok, para esta parte también teníamos que dar nuestras impresiones, ya que como lo hemos explicado en otros videos en el pasado, como por ejemplo el de la glaciación número 2, donde hablamos que este movimiento de que la ciencia oficial menciona como la inclinación de una Tierra esférica y que pues da vuelta como un trompo, como lo está explicando el señor Sullivan, a nosotros nos resuena que eso pasa más a nivel celeste, a nivel del cielo. Y así como la civilización inca en este caso y otras en el norte veían el cielo y después de cientos de años o siglos veían que las constelaciones variaban, la única explicación que podían tener era que en el cielo pasaba un ciclo muchísimo más grande donde paulatinamente las posiciones van cambiando por un movimiento tipo el trompo. Ahora, para ejemplificar esto, usaremos otra vez Stellarium. Estamos en Cusco, año 650. Vamos a usar esta visual que tiene Stellarium, que es como si pudiésemos salirnos y ver la esfera celeste local del plano local de ese punto de observación en el sur. Además, vamos a agregar lo que se llama el plano azimutal de ese lugar donde tenemos un cenit, como pueden ver, y el recorrido del sol o el arco que se hace así, ¿verdad? Esa es una de las tantas visiones. La otra sería
la vista ecuatorial, donde hay un ecuador celeste. Ya ven que en el video se menciona ecuador celeste, donde desde Perú tenemos el polo celeste sur o el eje de rotación de estrellas hacia el sur. Ahorita lo tenemos en el día, pero si nos vamos a la noche, se ven las estrellas ahí. Vamos a usar el arte de las constelaciones también para poder tal vez relacionarlo, y nombre de las constelaciones también. Entonces, en Cusco, cualquier mapa nos dirá que está a 13 grados sur, quiere decir que este polo celeste sur está inclinado 13 grados hacia arriba, viendo hacia el sur. Vamos a poner acá el movimiento que hace normalmente una noche, donde desde Cusco, el giro, vamos a acercarlo acá para que más o menos veamos octante, vemos otras por acá, dorado, esto más o menos en el mes de junio, Canopus se ve ahí, la cruz se ve allá arriba, el triángulo. Ahora, esto es lo que veían en Perú, a 13 grados sobre su horizonte en el sur, en el polo celeste sur, donde está el eje de rotación de estrellas hacia el sur. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos en los años, no? Vamos a irnos al año 1000, vemos un ligero cambio en la posición de constelaciones, ¿no? Ahora, vayámonos al año 2000, otro cambio, veámonos a la noche. Ahora, vamos a irnos por miles de años, como diciéndole al software, bueno, en 1000 años, ¿cómo se verán las constelaciones? Y vamos a ver esta variación que pasa en el cielo, ¿no? Año 3000, año 4000, año 5000, año 6000, año 7000, 8000, 9000, 10000. Como pudieron ver, en 10.000 años hay una variación de movimiento de las constelaciones, que es bastante rango de años, ¿no? Pero se habla de este gran ciclo de 26.000 años, donde esta esfera, en este caso nosotros pensamos que es la celeste, se mueve como un trompo, y tanto en los polos celeste, norte y sur va moviéndose y no se mantiene en un mismo lugar, pero es simplemente una teoría. Sin embargo, parece que las civilizaciones antiguas, con un rango de 200, 300 o 400 años, pudieron imaginarse esto en un nivel macro. En este caso los incas, vamos a devolvernos unos 10.000 años atrás, al 650, donde estaban los incas hablando. Ahí está, una variación bastante, esta constelación del barco estaba más cerca, ¿no? Entonces, así lo veían, esto de la precesión de los equinoccios, de la variación de algunas constelaciones. Se habla de las Pléyades, ahí están las Pléyades, ¿no? Entonces, esto es Cusco, 600, digamos que 50, tenemos las Pléyades en el 650, más o menos las 2 de la mañana en Cusco. Ahora, vamos a irnos por año a ver cuánto se varía esto, ¿no? Ven que la variación, ok, cerca del 800 como que se va perdiendo en el horizonte. Ahora vayámonos al año 2022 para hacer la comparación. En el 2022 ya es bastante la diferencia. Ya no es a las 2 de la mañana. Vamos a ver, vemos que ya a las 3, 4 de la mañana, según estos datos, va saliendo, ¿no? Entonces ven que en cuestión de 2000 años hubo una variación muy paulatina, pero con medidas. Al parecer, estas civilizaciones lograban ver eso, y por eso estos cambios, en nuestro parecer, se daban celestemente, y este movimiento del trompo también se daba celestemente. La otra parte en la que el documental habla un poco de esta desfase de constelaciones es cuando hablan de 2000 años y que representa eras, y aquí es donde también vamos a ir aclarando qué constelaciones y signos son diferentes. Muchos han dicho que, pues así como se dividen los signos, todos tienen que ir al mismo tamaño. Sin embargo, cuando se usa la parte de observación, la parte sideral, las constelaciones tienen diferentes tamaños. Entonces, como pueden ver, estamos en Cusco, estamos el 20 de marzo del 2022, en el este, en el amanecer, en el equinoccio, bueno, desde el hemisferio norte es el equinoccio de primavera, pero si lo vemos desde el hemisferio sur, es el equinoccio de otoño. Pero esta idea de que el grado cero de Aries en el equinoccio de marzo o de primavera del hemisferio norte, que debería ser lo mismo en el sur, no resuena, porque en el sur se está dirigiendo el tiempo hacia el invierno y es un equinoccio de otoño. Pero bueno, se toma esa medida, o se ha interpretado esa medida, para que a partir de ahí se determine la era en la que estamos. De ahí la confusión si es que estamos en la era de Acuario o no. Acá en el canal hicimos un video acerca de eso donde lo analizamos con más a detalle, pero para hacer el ejemplo aquí rápidamente, estamos en Cusco el 20 de marzo, 6 de la mañana. Vamos a hacer esto, vamos a ir adelantando el tiempo para poder ver el sol. Entonces vemos que el sol está muy cerca de Piscis, ¿no? Ven que acá hay una división entre esas dos constelaciones sobre la eclíptica. Entonces, en el momento en que el sol salga, yéndonos sobre esta lógica del equinoccio de primavera del hemisferio norte, para que sea era de Acuario, en esos términos, el sol en un
amanecer durante este equinoccio debería salir ya en el área de Acuario, ¿no? Pero ahorita no está pasando. Según nuestros cálculos, tiene que pasar más o menos más de 500 años. Entonces, 2600, y vamos a ver que en el 2600 ya el Sol está en el área de Acuario. Pareciera que está cerca de Piscis, pero las divisiones que han hecho en el cielo para demarcar ambas constelaciones se dice que ya en esta área ya es área de Acuario. Entonces, si nos vamos por esta lógica de observación y de que la constelación que sale detrás del Sol en un equinoccio, entonces para que sea era de Acuario tendría que ser en el 2600. Vayámonos a la anterior. Bueno, ¿cuál sería la constelación anterior? Aries. O sea, ¿cuándo, en qué año fue que el Sol en un amanecer salía ya en el área de Aries? Y ya los cálculos nos lleva al año 504 a.C. o antes de la era común, que un amanecer en un equinoccio se dé en el área de Aries. Entonces, del 500 al 2600 hay aproximadamente 3000 años, no 2000 años como decía el video. O sea, con esto de las constelaciones que definen la era en la que estamos en los equinoccios, es una medida arbitraria. Podemos haber hecho esto en un solsticio. Tenemos la gran diferencia de que esto está visto desde una perspectiva del norte, porque el equinoccio de primavera es el primero, es el grado 0, pero en el sur ya pasamos por el verano y ya estamos entrando en el otoño en dirección al invierno. Entonces, por esa razón, son 3000 años desde Aries por todo Piscis, lo que hemos vivido, digamos, en estos 3000 años, y después hay que cruzar Acuario, y así se va. Entonces, ese es el concepto que ellos llaman precesión de equinoccios, pero a nivel astrológico no definen una era como tal. Es un gran periodo de años como para describir toda una era. Tiene más sentido mini eras, tiempos de 200, 400 años, que eso fue lo que explicamos en nuestro video de la era de Acuario para aquel que quiera ahondar en ese tema. El zodíaco, tal como lo concebimos, tiene 12 constelaciones. ¿Compartían los incas este concepto? Los campesinos indígenas me han dicho que sí. Tenían un sistema de 12 casas en el cielo. Y allí hay restos de 12 templos dedicados a cada uno de los 12 linajes reales incas. Los símbolos son distintos, pero el significado parece el mismo. El dios Viracocha se convierte en el regidor de este eterno movimiento y se identifica con Saturno, como ocurre en el mito griego o con Van Di, el dios creador de China, dioses que distribuyen el tiempo y la precesión. Saturno era llamado el padre del tiempo, porque efectuaba un periodo más largo que cualquier planeta, y los antiguos utilizaban a Saturno para rastrear el inmenso trayecto del tiempo procesional a través de sus conjunciones con el planeta Júpiter. Para medir esa distancia de 26.000 años existía este atajo. Saturno y Júpiter se unen cada 20 años. Cada conjunción ocurre a una tercera parte de su paso a través del zodíaco, pasando ligeramente por su anterior ubicación. Después de 40 conjunciones, unos 800 años, vuelven a su lugar de partida. Un atajo a la precesión desconocido por nosotros durante mucho tiempo. Pero los pueblos andinos lo sabían muy bien. Aquí, en este templo, los sacerdotes ejecutaban 40 danzas. Los incas contaban las tribus por unidades de 40. El número sagrado 40. La clave para calcular la precesión de los equinoccios y el símbolo del eterno retorno aparece en el ritual. Y ya para terminar esta segunda parte, queríamos detenernos en esta parte del documental donde él nos habla de Júpiter y Saturno y lo que los incas pensaban de estos dos planetas. Como les mostramos anteriormente, de los 5 planetas visibles que cualquier civilización vio en el pasado, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno eran los que tomaban más tiempo en su ciclo recorriendo la eclíptica. Aproximadamente cada 20 años, estos dos planetas se juntaban y formaban esta conjunción. Y más allá de representar un evento visual, era una marca en el tiempo, y los incas lo sabían. Esta es una tabla proporcionada por nuestro canal amigo Matrix Topocéntrica, donde ya en el pasado hemos hablado de esto, ¿no? Y aquí pueden ver en la tabla todas las veces que esos dos planetas se han encontrado y que han marcado un periodo aproximadamente de 20 años. Acá tenemos el del 2020, que se da en el signo Acuario, pero en la constelación Capricornio.
Acordémonos la gran diferencia de eso. Este tipo de gráfico es más o menos el que nos mostró el documental, donde esta viene siendo toda la eclíptica. Y estos planetas en un momento se encuentran en este punto, por decirles un ejemplo, y al siguiente se van a encontrar en otro punto a este lado. Entonces van a hacer esa dinámica de que no es que sigan al siguiente punto, sino que como ellos siguen teniendo su propio ciclo, se encuentran en otra parte de la eclíptica, y este gráfico forma este diseño que es muy simétrico en el patrón que sigue, y esto simplemente confirma lo cíclico que es nuestro cielo y que es como un reloj cósmico. Y en este caso los incas sabían que cada 20 años Júpiter y Saturno marcaban esa pauta de aproximadamente 20 años. O sea, no solamente era el Sol, estos dos planetas tenían la función de marcar el tiempo. En el 2020 fue acá, en el inicio del signo de Acuario, y de hecho en ese tiempo le dimos mucho seguimiento, como pueden ver en pantalla, de ese momento histórico, porque sabíamos que esto solo se da cada 20 años. La del 2020 fue especial porque cerraba un ciclo de 40 conjunciones. Así como lo decía el documental, en que los incas hacían una danza 40 veces, significaba las 40 conjunciones de Júpiter y Saturno para cumplir un ciclo macro de conjunciones y como volver a un reinicio en el tiempo. Entonces los incas tenían muy claro que la función de los astros, una de las funciones más importantes, era el marcar los tiempos, y no necesitaban ningún reloj como nos controlan actualmente con el tiempo, sino que viendo el cielo y rastreando por dónde iban los planetas, en este caso Júpiter y Saturno, lograron mantener el tiempo, y muchos de estos eventos marcaron su historia. Esta sería nuestra tercera parte de nuestra serie Redimiendo el Sur, Astronomía Inca, y vamos a empezar donde dejamos la parte 2. Y antes de empezar con el material que continúa en esta serie, hablamos de los planetas y de cómo los incas los llamaron. Entonces, los más importantes en este caso es Saturno y Júpiter. A Saturno le llamaban Aucha y a Júpiter Pirúa, que de hecho el Dr. Sullivan, que es el historiador que está haciendo este documental, nos da la idea de que quizá el nombre de Perú fue tomado del planeta Pirúa. Ya viendo lo que es una alineación de planetas, que es muy común verlos, no es nada así como tan importante o trascendental. Lo que les importaba más a los incas es cuando el planeta Aucha, Saturno y Júpiter se juntaban, lo que llamamos una conjunción. Esto sucede cada aproximadamente 20 años. De hecho, tuvimos una en el 2020, donde Saturno se acercó a Júpiter. Entonces estos planetas son considerados incluso a nivel astronómico y astrológico de ser entes de tiempo, cuentan el tiempo. El Sol nos da quizá un conteo diario, pero Saturno y Júpiter nos hablan de cada 20 años aproximadamente. Entonces los incas sabían esto, y vamos a ver que en la parte que vamos a presentar hoy nos hablan de estas conjunciones, y que para los sacerdotes astronómicos de los incas llevaban el conteo y sabían que la repetición o el conteo del tiempo les iba a avisar de una tragedia o de un evento grande. Así es que, sin más preámbulo, acá tenemos la parte 3 y después comentaremos. Desde la ciudad de Cuzco se difundían 40 líneas rectas a partir de dicho centro. Aquí surgió un nuevo poder en los Andes, los incas, durante un momento breve, brillante en el tiempo. Su aparición queda oculta en los mitos. Los narradores dicen aún que el dios Viracocha bendijo a sus antepasados al dejar este mundo y dio su apoyo a los incas para asegurar sus derechos en este mundo. Bill Sullivan cree que también este mito tiene otro significado. Los incas asimilaban su mítico antepasado, Manco Cápac, al planeta Júpiter. Y el mito señalaba una conjunción de Saturno y Júpiter que anuncia al mundo entero cómo los incas, con la bendición de Viracocha, habían llegado para gobernar en los Andes. Una forma de legitimar su derecho al poder. Pero por alguna razón los incas van más allá. Algo importante sucedió que les hizo empezar a comportarse de un modo muy diferente.
Según una tradición, el imperio inca nació bajo la sombra de una profecía. Su origen se sitúa en torno al año 1440, menos de 90 años antes de la llegada de los españoles. Los incas son solo una tribu más entre muchas, y su valle de Cuzco está siendo invadido por un enemigo odioso. Su viejo rey está en retirada, está desesperado, pero no solo por ese ataque enemigo. Dentro de 5 generaciones, dice a su hijo Yupanqui y a sus generales, habrá un fatal Pachacuti, un final de los tiempos, y la totalidad de los Andes será destruida. Pero su hijo, el príncipe Yupanqui, no quiere rendirse, aparta a su vacilante padre y se hace con el mando. Al contrario que su padre, Yupanqui no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Propuso algo diferente, una visión revolucionaria, crear un imperio del sol. Esto suponía embarcarse en una misión sagrada, salvar de la extinción a la civilización andina. Los cronistas rechazan esto como una fantasía. Pero si esta profecía existió de verdad, su impacto pudo ser un motivo poderoso para explicar qué ocurrió. El príncipe Yupanqui asume un nuevo y significativo nombre: Inca Pachacuti, el que derriba el mundo. Parece arrastrado por un extraño sentimiento de urgencia. Partiendo del estrecho valle de Cuzco, él y sus 4 sucesores inician un curso de expansión. En una de las más inaccesibles regiones de la Tierra, conquistan un imperio de una extensión similar a la existente entre Canadá y el Caribe, o desde Islandia al Sáhara, en un breve periodo de solo 80 años. Abolieron horrores tales como el canibalismo y la explotación de los campesinos por la clase guerrera, y restauraron la paz después de 8 siglos de continuas luchas. Así se impusieron sobre los otros. Llamaron a su reino el Imperio del Sol. El Inca Pachacuti no pudo recuperar la antigua paz de Viracocha. Favorecer a los campesinos oprimidos podía crear conflictos con los guerreros. Para evitarlo, ofreció a estos últimos el prestigio de participar en la creación del Imperio del Sol. Y así, la trayectoria de los guerreros se iluminaba con las imágenes del sol y de brillantes estrellas y planetas. Existía un sentido y un objetivo. En todas las empresas de los incas había un reconocimiento de profunda tristeza, como también un sentido de la belleza y un placer en el riesgo ante la posibilidad de una tragedia. Si había que luchar en muchas batallas, había que superar muchos obstáculos, pero por encima de todo, había un extraño y poderoso carisma que defendía a los pueblos andinos que tenían su centro en el Cuzco. Esta es una de las mayores atracciones turísticas del hemisferio occidental, Machu Picchu. ¿Pueden imaginar el aspecto que tenía esta ciudad inca en sus días de esplendor? A diferencia de otros imperios, los incas no malgastaron su talento erigiendo templos profusamente adornados. Por el contrario, construyeron en la tierra. Por todos los Andes, los incas impusieron un férreo sistema donde cada tribu conquistada trabajaba por el bien común. El dinero era desconocido y la propiedad privada estaba severamente limitada. La grandeza se consiguió centrando todas las energías en la construcción de terrazas, sistemas de riego y carreteras. Aquí, para provecho de los viajeros, los incas construyeron un refrigerador natural. Afuera el sol está en su cenit, pero dentro la temperatura es 20 grados más fresca. El viento sopla en este corredor y se puede ver cómo tallaron repisas. Ponían tablas encima y allí guardaban alimentos. El viento soplaba por arriba y por abajo, refrescando y secando esos alimentos. Al intentar restablecer la armonía de los tiempos de Viracocha, su principal preocupación era la restauración de la magnificencia perdida.
Para crear un imperio que no conociese el hambre, construyeron almacenes de alimentos en todas partes. La comida se podía transportar a cualquier lugar del imperio en pocos días para alimentar a la gente hambrienta. Almacenes como este, colocados en lo alto sobre estos riscos donde se guarda maíz que el viento de este valle mantiene seco y evita que se pudra. Con el mismo espíritu, los incas trabajaron sin descanso para desarrollar mejores tipos de cultivo. Este lugar, Moray, es una estación de experimentación agrícola y se usaba para adaptar las plantas alimenticias de altitudes más bajas a otras más altas. La planta se cultivaba abajo y cada año se subía un poco hasta llegar a lo alto. Así se preparaban cultivos genéticamente modificados para resistir las condiciones de las zonas altas. ¿Qué impulsaba a los incas? ¿Qué hizo que Pachacuti y su padre mirasen al cielo? Los incas han sido acusados de glorificar y manipular su propia historia. Veamos el testimonio de un grupo completamente distinto, las tribus conquistadas de Huarochiri. Según sus leyendas, hay una llama en el cielo que baja de la Vía Láctea y bebe todo el agua del mar cada noche. De lo contrario, el mundo se destruiría. Y miren esto. Esto es lo que veían Pachacuti y su padre. Igual que en el 650 después de Cristo, cuando un zorro se hundía, ahora es el turno de la llama. Pero aún más importante es esto que veían los sacerdotes astrónomos. La trayectoria del Sol a punto de separarse de la Vía Láctea. Este sería el puente que llevaba a la tierra de los antepasados, lavados en las riadas del tiempo. ¿Era esta la profecía? ¿Que el muerto ya no volvería más para instruir a los vivos? ¿Fue esta la terrible debilidad de los incas, la certeza de que una catástrofe cósmica llegaría de los cielos? Pachacuti no podía permanecer impasible mientras su tradición sagrada corría peligro. Si era cierto que los hechos en el cielo influían en la tierra, ¿era posible lo contrario? ¿Podían las acciones humanas alterar el curso de las estrellas? Yo creo que era así como Pachacuti concebía la guerra. Una guerra contra el tiempo, porque el tiempo era despiadado. Y por eso había que detenerlo. Yo no conocería esta historia si no hubiese dado con la crónica española del sacerdote Martín de Murúa, uno de los pocos conquistadores que vio los hechos desde la perspectiva de los indios. En esta crónica, Sullivan encuentra más evidencias que avalan su postura. Martín de Murúa registró una leyenda del comienzo del reinado del Inca Pachacuti. En ella, un anciano con barba provoca grandes lluvias que amenazan con ahogar a Cuzco, haciendo sonar la sagrada caracola. El Inca Pachacuti va a buscarlo. Todo esto puede reflejar un acontecimiento histórico. Fuertes lluvias amenazaban la capital del Cuzco. Pero el mito menciona también un acontecimiento astronómico. Se trata de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. La verdadera alarma para los incas era que esta conjunción de planetas tuviese lugar en el mismo punto que en el 650 después de Cristo. Habían pasado 40 conjunciones y ahora Saturno y Júpiter ocupaban justamente el mismo lugar en el cielo. La misma conjunción que 8 siglos antes había anunciado el colapso inminente del mundo anterior. Bueno, quedó claro después de esta tercera parte que los incas tomaban muy en cuenta a Saturno y a Júpiter
y sus conjunciones significaban ese tiempo. Como dijimos al principio, el Sol lleva el tiempo como diariamente, sin embargo, lo que es Saturno y Júpiter, Aucha y Pirúa, te va llevando el tiempo cada aproximadamente 20 años. Y después de 40 veces 20 años, estamos hablando de 800 años, 8 siglos, todo un macrociclo completado, ¿no? Algo muy interesante en esta parte es que hablan que cuando fundan el Imperio del Sol, los incas se expanden más hacia el sur. Y esta pregunta siempre está conectada a eventos climáticos, de catástrofes, que la historia no nos va a contar tanto. Muchos de los movimientos de los imperios, incluso a nivel repetición, siempre se da porque la Tierra fuerza a que hagan estos cambios y tengan que crear una narrativa a los que ellos gobiernan para que esas personas que son gobernadas por ellos pues sigan las órdenes y que no haya tanta sublevación de parte de los que son gobernados. Pero bueno, es una pregunta que seguiremos formulando, ¿no? Luego sí queda claro que se habla de agua, de que Cusco podría haber sido inundada. ¿Será que estábamos en tiempos de muchas precipitaciones? Que mientras tanto había una mini glaciación o tiempos fríos en latitudes extremas tanto el norte como el sur, en las partes más ecuatoriales porque Cusco está más cerca del Ecuador, tal vez ellos estaban lidiando con lluvias y por eso se habla de inundaciones, incluso hasta el mismo concepto del diluvio podría haber sido local para ellos y para protegerse tuvieron que haber subido a las montañas, en este caso Machu Picchu. Entonces ¿fue Machu Picchu un centro por necesidad ya que la tierra lo estaba forzando? Una de las cosas interesantes en esta parte es cuando nos muestra el señor Sullivan el refrigerador natural. Entonces estamos hablando que están almacenando alimentos, pero no solamente eso, conservándolos usando la naturaleza. ¿Será que llegaremos a esas instancias donde tendremos que ingeniarnos, dependiendo del área donde estamos, refrigeradores naturales como hicieron los incas en zonas altas? Algo muy interesante, se habla de una experimentación agrícola donde hay modificación genética, donde mueven las plantas de alimentos un escalón hacia arriba como para que se vayan acostumbrando a ser sembradas en altitudes más altas. La modificación genética al parecer no se da solamente en un laboratorio, sino forzando una planta que sea sembrada en otra altura, ¿no? Quiere decir que usaban sus fuerzas y sus energías para poder experimentar como en un tipo de revolución agrícola. Pero igual queda la pregunta, ¿lo hacían todo eso por necesidad? También esta parte nos habla de que ellos iban a repartir la comida a los hambrientos, los que no estaban en la montaña. ¿Será que quedaron personas en las partes bajas y era necesario ir a ver si podían alimentarlos y había que pues guardar los alimentos en la montaña y traerlos abajo? Igual todo como que rondea tiempos de necesidad y las personas parecen ser más creativas en estos tiempos. Y luego ya para terminar esta parte, parece ser que el sol saliendo por esos límites de la Vía Láctea marcaba también un tiempo a nivel astronómico de lo que ellos veían y al parecer se estaba repitiendo también un ciclo del 650 al 1450, estamos hablando de unos 800 años también, como que dos ciclos de 400 años juntos marcaban el final de un ciclo y el inicio de otro a un nivel macro. Podía ser y ellos estaban simplemente llevando el tiempo con las estrellas. Hoy les traemos la cuarta parte y final de nuestra serie, Redimiendo el Sur. En las otras tres partes anteriores mostramos que según el historiador Sullivan, los incas le tenían nombres propios de ellos para los 5 planetas visibles que hoy conocemos como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El punto de observación para su estudio fue Cusco y Machu Picchu, lo cual recalcamos que es de suma importancia, ya que es un punto de observación en el hemisferio sur. La mayoría de escritos de astronomía antigua nos llevan a la antigua Grecia y al inicio del paradigma que conocemos hoy. Esto es fácil de reconocerlo, ya que la mayoría de nombres para constelaciones son de origen griego, por ejemplo. En las 3 entregas anteriores y la de hoy se confirma que la idea central del tema de la astronomía inca está en el Sol, la Vía Láctea y los 5 planetas visibles. Eso quiere decir que le prestaron mucha atención a los amaneceres y atardeceres. Sin más preámbulo, empezaremos. Haremos una pausa para explicar nuestra interpretación de cómo los incas pudieron haber visto las conjunciones planetarias y al final cerraremos con nuestros comentarios. La verdadera alarma para los incas era que esta conjunción de planetas tuviese lugar en el mismo punto que en el 650 después de Cristo.
Habían pasado 40 conjunciones y ahora Saturno y Júpiter ocupaban justamente el mismo lugar en el cielo. La misma conjunción que 8 siglos antes había anunciado el colapso inminente del mundo anterior. Como todo andino, Pachacuti creía que las señales del cielo anunciaban lo que pasaría en la Tierra. Pero si cambiaban los hechos en la Tierra, ¿se podría alterar el curso de las estrellas? Por ejemplo, si él podía impedir que el mundo cayese en el caos y en el derramamiento de sangre y restauraba el orden de Viracocha en la Tierra, ¿podrían los cielos evitar sus fatales conjunciones? ¿Se podía eludir el destino? Martín de Murúa cuenta que así lo hizo emprendiendo una reforma religiosa. Pachacuti transformó la ciudad de Cuzco en el ombligo de la tierra, con el sol como centro de la religión. El Coricancha, el templo del sol de Pachacuti, estaba revestido en oro, y de aquí salían 40 rayos llamados seques, que señalaban al horizonte. Junto a estas líneas hay santuarios naturales, y cada tribu era responsable del mantenimiento de uno de esos santuarios. Y así, como si fuera una telaraña gigante, todos los pueblos tribales de los Andes, los descendientes de las estrellas, estaban ligados con el sol que ocupaba el centro. Y él instituyó esto, la Intihuatana, que literalmente significa para amarrar el sol. ¿Pero amarrar el sol para qué? Para ligar con la religión solar a todos los pueblos tribales de los Andes. Cada tribu descendía de una estrella propia. Si las estrellas no podían moverse en relación al sol, entonces ellos podían ganar la guerra contra el tiempo. Y Pachacuti se convirtió en soberano de todos. El día del solsticio de diciembre, el día en que el puente hacia los antepasados estaba abierto. Ese día, 10.000 llamas fueron sacrificadas en todo el imperio. Su sangre fue bendecida y colocada en pequeños cuencos de cerámica. Los mensajeros llevaron los cuencos a todo el imperio para arrojarlos en la cima de cada colina o montaña. De todas partes del imperio, las tribus enviaban delegaciones aquí, a Cuzco. Cada una llevaba 2 niños inmaculados. Algunos de esos niños eran sacrificados aquí, en Coricancha, en el más solemne de todos los rituales, conocido como el Capac Cocha. Todas las delegaciones eran acogidas en Cuzco para la santificación, y desde allí regresaban a su tierra natal con los niños supervivientes. El significado del Capac Cocha había sido un enigma desde el principio. Yo creo que su secreto está en el significado de la misma palabra. Capac era el rey sacerdote y astrónomo, y Cucha significa súplica, la súplica del rey, porque era gracias a esta súplica del Inca que los niños sacrificados viajaban a las estrellas. Gracias a la crónica del sacerdote Murúa, conocemos ahora las verdaderas palabras de la súplica. Que el sol y la luna sean jóvenes para siempre. Que la tierra siga en calma. Ama Pachacuti. Y que haya paz. Pero con todo un imperio bajo control y en paz, ¿dónde estaba la guerra? Creo que existía solo una guerra para los incas, la guerra contra el tiempo. A lo largo de las sendas que partían de la sagrada Cuzco, atravesando montañas y hondonadas en continuas líneas rectas, los niños acudían al sacrificio. Aún los encontramos allí, acompañados de sus muñecos, pequeños cuyo destino era llevar al cielo las súplicas del mundo.
Una resonancia fascinante se estableció entre extremos de horror y belleza. Había que anticiparse e impedir el cumplimiento de la profecía para salvarse de la destrucción. Este fue el secreto de la familia real y de un pequeño círculo de iniciados. Pero este secreto grabado en los muros también era conocido por otros astrónomos. Creo que en México una profecía similar hizo a los aztecas librar su propia guerra contra el tiempo, pero con terror, alimentándolo al sol con decenas de miles de víctimas sacrificiales. Al luchar contra la misma terrible visión del futuro, los incas recurrieron a las aguas del dolor en lugar de a las de la cólera, y así enviaban niños inmaculados como emisarios a las estrellas, emisarios con un desesperado mensaje para abogar por la humanidad ante los jueces del cielo. Este ruego, llevado al cielo por las almas de los niños sacrificados, revelaba el sentimiento de que el Creador había abandonado a su creación. Esto, creo, fue la estrategia desesperada que los incas aplicaron para evitar el fin del mundo. Pero si quieren hacer reír a Dios, cuéntenle sus planes. «1492, más lejos, hacia el norte, los españoles descubren el Nuevo Mundo, y poco después el imperio azteca de México, desconocido por los incas, es aniquilado. Solo unas décadas después de que el gran inca Pachacuti fundase el imperio inca, el más grande de su tiempo. El quinto gran inca, el último de ellos en gobernar, Huayna Cápac, yace moribundo por una enfermedad desconocida. Es el flagelo de la viruela que los europeos trajeron al Nuevo Mundo y ahora les precede. La historia dice que sus últimas palabras fueron estas: «Entonces voy a ser el último, la guerra está perdida». Creo que lo que realmente le conmovió fue lo mismo que el inca Pachacuti había visto y temido: el camino del sol, partiendo de la Vía Láctea, y la creencia de que la entrada en la tierra de los muertos, en el mundo de los antepasados, estaba cerrada. Y este hecho se acentuaba por una única conjunción de los 5 planetas visibles, un hecho registrado hasta en China. Venus y Mercurio se unían con Júpiter y Saturno, y con Marte, el planeta rojo de la guerra. Los otros 4 no se detendrían, pero Marte se quedaría rezagado en el cielo y contemplaría la destrucción inminente. Que haremos una pausa acá donde el investigador Sullivan nos habla de estos años 650 y después el 1450, y nos muestra este gráfico circular. Ya les vamos a mostrar a qué se refiere este diagrama o gráfico circular. Pero lo más importante es que Júpiter y Saturno son planetas que marcan no el tiempo diario, sino como en periodos de casi 20 años, porque es cuando ellos se juntan. Y los incas lo sabían. Se habla de las 40 conjunciones Júpiter-Saturno. Ahora, vamos a hacer esto en Stellarium. Para muchas de las culturas mesoamericanas y probablemente la inca, esta idea del inframundo es básicamente cuando las estrellas y los planetas se meten, digamos que en el horizonte. Obviamente siguen por debajo y vuelven a aparecer al este. Estamos hablando del cielo, todo lo estelar, ¿no? Ahora hay una opción acá en Stellarium donde yo puedo quitar el suelo y darme una idea de ese recorrido. Este es lo que llamamos la eclíptica, donde el Sol más los otros planetas, los 5 más la Luna, son 7, se mueven a diferentes velocidades, a diferentes ciclos. Pero pongamos atención a Saturno, que está por acá, y Júpiter, muy juntos. Ellos se van a unir en cierto punto de este año. Eso representa la conjunción de Júpiter-Saturno. Vamos a ver que los demás planetas se mueven a diferentes ritmos, pero como esto pasa no muy frecuentemente, sino aproximadamente cada 20 años, ellos estaban muy anuentes a ver el cielo y ver lo que pasaba con estos planetas, ¿no? Ahora vamos a irnos día a día para que ustedes vean cómo vemos que la Luna y el Sol se mueven, pero vean que Saturno y Júpiter van acercándose mientras los otros planetas también se van acercando. Veamos que Júpiter y Saturno, y tenemos ahí un fenómeno: Saturno, Marte y Júpiter juntos, ¿no? Vamos a cambiar la hora. Ahí estamos. El Sol ya se metió, digamos,
Y tenemos este fenómeno más o menos el 15 de abril, donde tenemos 3 de los planetas de los 7 haciendo este fenómeno, ¿no? Saturno se acerca a Júpiter y Marte se mete entre ellos, ¿no? Y estamos hablando del año 650. Tenemos el suelo, tenemos ahí la eclíptica una vez más y vamos a seguir en los días. Vemos que Marte ya se aleja, Júpiter y Saturno se van acercando, mucho de hecho, estamos hablando del 31 de mayo, Mercurio se va acercando ahí, seguimos con esto, Mercurio ya se acercó a ellos, Marte se va alejando, busquemos una hora cerca del atardecer quizá, y vamos a ver esto, 8 de junio, vemos que Saturno y Júpiter están en conjunción, Mercurio a la par de ellos. Una luna con el cachito y Marte a la par. O sea, los incas hacen referencia a este año. Ahora vamos a irnos, no al 1450 como lo dice el documental. Después de hacer averiguaciones, el año al que se refiere esto es al 1444. Haremos lo mismo, abriremos acá el panorama y pues quitaremos el suelo. Abrimos la eclíptica y arrancaremos desde enero. Entonces empezaremos acá. Vean cómo Júpiter y Saturno paulatinamente se van acercando en los meses de 1444. 20 horas, pero horas antes, después del atardecer, se veía Venus y quizá, bueno, ahí estaba Luna también, el Sol ocultándose, quizá viendo Luna. Muy poco probable, pero ya una vez que se oscurece, veían a Venus ocultarse y unas horas después venía Júpiter y Saturno ya. Entonces Júpiter y Saturno. Quitamos el suelo, abrimos la eclíptica, seguimos en los días. Saturno y Júpiter se van acercando. Venus entra por ahí del 12 de mayo. Vean esto. Esto tuvieron que haberlo visto en el cielo también, ¿no? Una hora antes quizá, en ese atardecer. Tuvieron que haber visto esto, ¿no? Venus entre Saturno y Júpiter, ¿no? Ya más cerca. Y con otro planeta además, ¿no? Y seguimos, ¿no? Vemos que esta conjunción Júpiter-Saturno se da muy cerca del Sol. Quitamos el suelo y vamos a ver en qué fecha Júpiter y Saturno hacen conjunción muy cercano al Sol, pero Júpiter se acerca a Saturno quizá en un amanecer de ese día. Vamos a regresarnos acá al este y nos volvemos en la mañana. Entonces en el amanecer lo tuvieron que haber visto juntos así. Lo pueden ver. Júpiter-Saturno, si vemos que 11 de julio, la conjunción se daría por ahí del 13 de julio a los 99 grados de la eclíptica, y si lo comparamos a 794 años antes, 1 grado de diferencia aproximadamente. Correcto, entonces tuvieron que haberlo visto así, quitamos el suelo y ya nomás se da durante ese año, vamos a ver unos meses más. Correcto, entonces podemos asumir que si fue este año, tuvo que haber sucedido en el invierno austral, que Saturno y Júpiter se van uniendo. Acá los vemos. Primero se ve Venus con ellos dos. Luego el Sol llegando a ellos. El Sol sobrepasándolos, pero antes sí vemos a Mercurio. Entonces esta es la única manera en la que podríamos deducir que lo que dice el señor Sullivan tiene sentido. O sea, los 4 o 5 planetas no se pueden juntar todos solos, pero quizá por partes sí, durante ese invierno en el hemisferio sur para los incas. La viruela que mató al último inca acabaría con la mitad de la población y doblegaría el ánimo de la gente.
La aparición del fenómeno que hoy conocemos como la corriente del Niño azota el país y destruye las tierras costeras. Estalla una guerra civil entre los aspirantes a reinar, destruyendo la confianza de la gente en un liderazgo justo. Solo entonces llegaron los conquistadores españoles. Esto es todo lo que queda del Templo del Sol, el corazón del Imperio Inca. Estos muros estuvieron recubiertos de oro para reflejar los rayos del sol. Los conquistadores españoles lo arrancaron, y sus restos yacen ahora empequeñecidos por el monasterio dominico que se construyó encima. Nada podría simbolizar mejor el efímero brillo y la trágica desaparición del Imperio Inca. To the sun that was floating on the breeze. Los chamanes andinos fueron aniquilados, torturados, mutilados, golpeados hasta la muerte, desmembrados, quemados vivos. El gran río del conocimiento que fluía por los Andes quedó agotado, reducido a polvo, a una caricatura de sí mismo. Los exterminadores contaban con delatores, hombres pequeños con rencores pequeños, hombres asustados agarrados a las negras faldas de los curas. Mientras la voz de los Andes se silenciaba, lo que quedó fue un legado, relatos deformados por el tiempo, mensajes codificados, mitos. Los incas se esforzaron en crear paz y justicia, para unir a las tribus guerreras, para crear magnificencia y belleza. Construyeron un sistema de carreteras de una distancia parecida a la que hay entre La Habana y la bahía de Hudson. Cubrieron los Andes con terrazas e irrigaron los campos. Unos logros no igualados por China o Roma, o por cualquier otro imperio. Porque los incas hicieron esto en menos de un siglo, en una tremenda explosión de energía. ¿Por qué? Es posible que ahora lo sepamos. Hasta acá llegamos con la cuarta parte y final de esta serie, pero antes queríamos rescatar las cosas que nos llamaron la atención de esta parte. Primero, se nos habla del fenómeno climático del Niño, algo definitivamente que no podíamos pasar por alto. Ya en el canal hemos hablado del Niño y que tiene una ciclicidad, quizá no acorde a los ciclos solares, pero después de cierto tiempo, tanto el ritmo del niño y de la niña como el de los ciclos solares pueden encontrarse para que haya un periodo de clima severo. En el canal lo mencionamos para épocas de frío como la niña, pero en este caso de los incas se nos menciona que fue un niño muy fuerte, donde uno de sus efectos fue destruir las tierras costeras. La pregunta que nos haríamos es, ¿sabían que el clima podría agudizarse al acercarse o pasar la marca de 40 conjunciones Júpiter-Saturno? Pero en el caso de ellos, el clima terminó afectándolos más de lo que imaginaron. Segundo, nos llamó la atención que se haya dicho abiertamente que un monasterio dominico se construyó encima de un templo inca. O sea, ¿construir encima de una edificación antigua? ¿Dónde hemos escuchado eso antes? ¿Será que el Vaticano repitió esto en otras partes del mundo, no solo en monasterios, sino con iglesias y catedrales? Tenemos el ejemplo en México de la iglesia de Cholula, donde están los registros que los españoles construyeron encima de la pirámide. Tercero, el documental dice que lo único que quedó fueron relatos deformados por el tiempo, mensajes codificados, mitos. Esto nos hace pensar que incluso lo narrado en esta serie no tenga 100% veracidad. Quizá ambos bandos, españoles e incas, con sus respectivos líderes, tuvieron una mentalidad de control para su gente después de todo. Pese a esto, la parte de la astronomía es lo que queda como veraz, ya que nos permite medir el tiempo. Quizá un macrociclo de casi 800 años se cumplió y ellos, los incas, lo vivieron, y de lo que realmente pasó solo tenemos una versión distorsionada. Por último, Sullivan cierra diciendo, los incas levantaron su imperio en menos de un siglo. Eso nos dejó pensando, ya que abre otra incógnita.
¿Será que reconstruyeron de otros que estuvieron antes de ellos? Los senderos, las demarcaciones, los vestigios de monumentos astronómicos ya estaban, y quizá redescubrieron. Es difícil pensar que en menos de un siglo lo hayan levantado todo, o quizá reaprendieron de lo que estuvo antes de ellos, y cuando se dieron cuenta que el ciclo ya estaba por cerrarse, experimentaron un fenómeno de apuro o de prisa para ir contra el tiempo, como lo describe Sullivan. Pero bueno, hasta acá llegamos. Si tenés algún aporte o comentario a esta presentación o a toda la serie, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.